para dialogar sobre este tema de la casa. Entonces, pues estamos aquí. Gracias por venir a todos. Y la intención también es sacar un poquito de las aulas los temas, ¿no? Volverlos, el tema es la casa y el deseo. Sí, ahí está perfecto. Bueno, estamos en una casa y sin fiestas en casa. Bienvenidos. Déjenme introducir brevemente el tema y la idea de de ficciones que tenemos el partido de Luis Arriaga, aquí presente, académico, humanista, profesor del ESARC, me convidó a la ESARC a dar algo, lo que quieras. Pues pensé, primero que la ESARC queda a 2 horas de mi casa. Me gusta mucho esa casa. Me significa mucho que esté allá. Segundo, hablar del deseo era algo que yo deseaba desde hace mucho tiempo. Ser explícito, como tratar de explicarlo y explicarme este rollo tan hondo y tan profundo que es el deseo humano. El deseo es la pulsión, en mi libro el deseo es la pulsión de vida, lo que nos hace nacer, salir del vientre materno, alentar, buscar el seno materno para la alimentación, crecer y hacer las cosas de la vida. Y el deseo, estamos muertos. Realmente el deseo es algo mucho más amplio que el simple deseo carnal, que se desenvuelve y tiene muchas facetas y muchas manifestaciones. Entonces, aquí está 12 temas. Nos van desde la vida y el deseo, que fue Ciro Rodríguez, invitado, una psicoanalista muy importante. Luego, la ciudad del deseo, París del deseo, el cine, el teatro, la poesía, Jorge Esquinca, cine con El Padrino, la música con Gis y Paco Navarrete, ¿qué más? La literatura con Juan José Doñán, y así hasta completar 11 temas. Guadalajara, el deseo, importantísimo. Padre Hija es una muy brillante exposición de una hipótesis muy interesante y muy trascendente que ha venido desarrollando sobre Guadalajara como la primera ciudad global del mundo. En arquitectura estuvo Alberto College por Zoom. Y hoy es el tema, para mí el tema central, el deseo, el tema rey, es la casa y el deseo. Y para eso, Zaira me dijo, como acaba de explicar, sería muy pertinente convidar a Gabriel López Mojo. Él es un arquitecto de la Ciudad de México, pero aparte de un destacado arquitecto, es un hombre muy estudioso de la historia de la arquitectura, los antecedentes, sabe sobre Luis Barragán, porque poca gente sabe. En fin, es un estudioso, un hombre muy ilustrado. Entonces, hacerlo con Gabriel y con Zaira, para mí es un sueño, porque Zaira es una artista, voy a decir una palabra fuerte, total, tiene unas vertientes en su vocación, en distintas manifestaciones, unas más deslumbrantes que otras, pero todas deslumbrantes. Y además que nos permite estar en esta casa. Es una casa central en Guadalajara, una casa desconocida casi más que por quien la ha habitado. El arquitecto Gabriel Ugarte Vizcaíno, una casa de fines de los 40, mediados de los 40. Es muy sorprendente como espacio, como manifestación. Este patio es uno de los patios más bonitos que yo conozco.
y, en fin, la manera como Zaira lo ha arreglado, su colección, su obra que está colgada, etcétera. Pero además, Zaira decidió que hubiera una especie de happening, que son unos empresarios que estaban ahí atrás. As we speak, estaban haciendo una pieza cerámica que Zaira diseñó. Todo es parte de un ambiente doméstico, de la domesticidad, que recibe la gente con toda su confianza, con todo su cariño. Y eso, pues creo que es algo inapreciable, que para mí, un regalo de Zaira que yo le aprecio enormemente. Entonces, bueno, sin más, Zaira quiere empezar, Zaira manda, y ya nos dirá lo que nos tiene que decir. Y después Gabriel habrá una exposición en la que viene trabajando, debo decirlo, desde hace meses. Además, la ilustró muy cuidadosamente y creo que para todos será una sesión inolvidable. Será el remate de este ciclo, el principio de otro. A ver qué inventamos entre Ojani y yo, pero que espero que sea de su gusto y solo es. Es un pequeño texto, cuasi poema, para arrancar. Las paredes guardan lo que uno olvida. La estatura de un cuerpo trazada en grafito. Responde la patineta contra el muro. El trazo torpe de una crayola encarnado en la cara. El barro de la entrada gastado por pasos repetidos. El hueco desnudo del cuadro que ya no está. Cada esquina cargada de tiempo, cada grieta respirando un recuerdo. El agujero en la pared donde metía los dedos sacaba polvo y tierra, y luego la lengua, sal y cal, infancia contra la boca. La pecera inventariada como si fuera un acuario nacional. La colección de carritos que iba creciendo día a día y por debajo los betas rojo escarlata, divisiones, curiosos viéndose de frente con las branquias abiertas de par en par. Un gotero de azul de metileno junto a ellos para las cirugías que efectuaba mi papá. El baño compartido y la sillita roja que parecía esperarnos siempre. La escalera de caracol que nos llevaba al cuarto de mis padres, el grito de mi madre, ya está la comida, el alajero prohibido, las joyas de las herramientas de mi padre y sus 1001 tuercas. El escritorio con obeliscos y esferas de obsidiana, sus utensilios de doctor sin serlo, le daban miedo con solo de acercarse. Mi madre fumando en la terraza, escondiendo la bachicha antes de que él llegara. La casa es carne de memoria. Huele, cruje, sangra con nosotros. Por más compartida que sea, nada es más íntimo que la casa donde uno creció. Habitar una casa es reconocerse en sus cicatrices. Es recorrer el tiempo mirando al árbol crecer. Es el recuento del cuento que nos contamos, es lo que vimos y también lo que dejamos de ver. El tabachín que se enfermó en el camino y cayó sobre mi cuarto mientras tomaba el té. Recuerdo llorar por ese árbol como si fuera un muerto. Luego destazarlo en 1001 pedazos, hacerlo leña y dejarlo ir. También recuerdo que antes de eso fue la última y la más linda floración que nos regaló. Todo lo cotidiano nos forma sin permiso. Las costumbres, los gestos, los ritos mínimos se quedan en los huesos como marcas de agua. Pensar en la casa es pensar en el primer refugio. De ahí partimos hacia el porvenir, de ahí se dibuja a través de la memoria. Nuestro paisaje más íntimo, nuestro más arraigado sentido de pertenencia. De un día sin aviso empiezas a armar tu propio nido, fragmentos de aquí y de allá, un sincretismo de significados personales, objetos y memorias que acompañan el camino.
esa concha en una playa, ese vidrio gastado que arrojó el mar. Cada objeto en su sitio secreto de la cartografía personal. Haciendo de la casa un espacio que te acoge, que te arropa, que te acompaña y te devuelve al origen. La casa contiene un sinfín de objetos y presencias. Unos táctiles, otros invisibles, porque la morfología de la casa no es solo su estructura y su materialidad, sino un albergue de humores, sonidos, latidos y ruidos. Una huella dactilar imposible de replicar en otro lugar. Habitar una casa, reconocerse, nos devuelve la figura verdadera, hecha de fragmentos, de todo lo que quisimos, de todo lo que fuimos. Las casas de nuestras vidas seguramente no serán tantas. Cada una de ellas tendrá eso que nos acompaña y nos hace un guiño en la memoria de nuestros refugios. Gracias, Mayra. Gracias a todos, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la hospitalidad en esta casa que representa como pocos lugares el hogar, el refugio de la memoria, la hospitalidad, la calidez, el arte, el saber vivir. Gracias por recibirnos aquí. Gracias, Juan, por ser provocador y cómplice de esto. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Siempre he pensado desde chico que en Guadalajara hay algo. He venido a veces de pasada y de otra parte y como que sabía que algo se escondía, que había talento, que había arte, que había un saber vivir. Y últimamente lo he confirmado a través de personas como Zaira, Juan y otros amigos, muchos que están aquí presentes. Hay muchísimo arte en Jalisco, que de aquí hay una gran parte de la mexicanidad. Entonces, gracias a todos, es un honor de verdad estar aquí. Voy a leer porque es mucho, pero voy a procurar que no sea pesado. Bueno, la casa y el deseo. Tengo que confesar que los diferentes temas que me platicó Juan, que comprenden esta serie de prácticas alrededor del deseo, el de la casa es el que siento más universal y en el que pienso que más puedo aportar, porque justamente llevo tiempo anhelándola y ahora haciéndola realidad. Para entrar en tema, creo que primero tenemos que estar conscientes que tener casa, tener un techo es un privilegio, una casa, un verdadero lujo. Sintámonos afortunados los que vivimos cómodos y en paz en nuestras casas. Esto no se valora hasta que hemos estado en un espacio en el que no estamos en casa o estamos en un estado itinerante constantemente. Quisiera también aclarar que aunque el título de la plática es la casa y estar equivocado, que Juan se refiere no solo a la estructura física que es la casa, es decir, la arquitectura, sino a ese todo que resulta entre la casa como contenedor y a su contenido de muebles, objetos y pertenencias. Esta plática se refiere justamente a ese todo intangible que se activa con sus habitantes, es decir, el hogar. Porque soy arquitecto, esta plática no es estrictamente desde el punto de vista formal de un arquitecto. Busca ser lo más universal posible y provocar reflexión. Dicho eso, creo que como arquitectos, el lograr nuestra casa nos debe dar no solo mayor experiencia en el proceso y la satisfacción de hacer realidad uno de los más profundos deseos del hombre, sino un mayor sentido de responsabilidad, sensibilidad, empatía y humildad a la hora de crear espacios para nuestros clientes. La plática está dividida en 4 partes. El deseo de lograr. Que somos niños y vivimos en casa de nuestros padres, la casa de la familia es nuestra primera experiencia de lo que significa el hogar, la que va a marcar la base para las casas que habitaremos en nuestra vida. Con suerte, y hay que decirlo así porque no hacemos nada para nacer donde nacemos, la casa familiar es un lugar estimulante, lleno de objetos, libros, olores, texturas, ritos, significados, luces y sombras. Puede ser también que nuestra casa familiar no tenga tales atributos y que sea una casa con menos capas. Más sencilla, pero no por eso menos hogar. Si nuestras inclinaciones y trayectoria de vida son diferentes a las de nuestros padres, iremos formando la casa como personas como pensamos que debemos de ser. Pero más allá de todo lo que pueda definir esa casa primordial, nuestra habitación es el espacio que se vuelve de alguna manera nuestra casa dentro de la casa, una especie de protocasa donde empezamos a expresar nuestra individualidad y estrenamos nuestra conciencia. Es ahí donde, aún dentro del marco de la identidad de la casa familiar, nos vamos definiendo como individuos. En nuestra habitación nos refugiamos, soñamos, crecemos, lloramos, coleccionamos y vivimos nuestros primeros monstruos, fantasmas, miedos, fantasías. Una vez que dejamos la casa familiar y salimos al mundo, quizá a la universidad o a trabajar lejos de casa, vamos ocupando casas temporales,
temporales, posiblemente en diferentes ciudades o países. El trayecto de vida que ocurre entre ese momento hasta que establecemos nuestra casa es el trayecto en el que vamos no solo formándonos como personas, sino que también vamos reuniendo experiencias, amigos, amores, libros, objetos y referencias. Los diferentes espacios donde vamos viviendo nos van ayudando a saber qué nos gusta y qué no. Y van sirviendo a través de muebles, objetos, iluminación y plantas como laboratorios de adaptaciones para hacerlos nuestros, para hacer hogar. Además de estos espacios, las visitas a otras casas, referencias de nuestra familia, así como creo una especie de catálogo de referencias sobre el cual se va formando aún más nuestro gusto y nuestra idea de la casa como nos gustaría lograrla. Durante este proceso nomádico vamos cultivando y nutriendo el anhelo de la casa, de nuestra casa, de esa casa donde podremos colgar un cuadro y sabrá que ahí se va a quedar. Con todo este bagaje tangible e intangible perseveramos, acarreando de mudanza en mudanza, guardando libros y objetos en bodegas o con amigos, novias y parientes, y muchas veces nos preguntamos si tanto esfuerzo vale la pena. No seríamos más felices y más libres con menos cosas, con menos libros, porque varios nos identificamos aquí, pero bueno, con menos libros. Perdón. Y es tentador dejarlos y a veces vamos dejando algunos y está bien. Muchas veces es fundamental para seguir adelante. El hecho de acarrearlos, cuidarlos y almacenarlos por tanto tiempo nos ayuda a reflexionar, a valorar y saber si valdrá la pena tanto esfuerzo. En esos momentos de duda, los objetos que sobreviven la odisea nos salvan la ilusión que tenemos del día en que los veremos finalmente en nuestras casas, que los podamos disfrutar. Agradezcamos que la habernos procurado tanto tiempo. Aún con lo interesante y enriquecedor que es el trayecto de vida después de casa de nuestros padres y toda la experiencia que nos da vivir en diferentes lugares y culturas, hay un momento en el que sentimos una especie de cansancio o fatiga en nuestro estado nomádico y empezamos a pensar más seriamente en sentar una base, formar un hogar. Ese momento es muy personal, se puede dar solos o en pareja, pero a todos nos llega en diferentes edades, pero llega. Similar a la sensación que tenemos al final de un viaje largo en el que ya acabamos de estar y queremos regresar a casa, a esa sensación de hogar. Cuando este deseo es más fuerte que seguir una vida nomádica o itinerante, provoque en nosotros el ímpetu para hacerlo realidad. Satisfacer ese deseo requiere de acción, estrategia, paciencia, suerte, sacrificios y astucia. Y sabemos que no se cumplirá si se apodera de nosotros el miedo, la apatía, el conformismo y la inacción. Para favor del deseo real, el deseo de la casa se empezará a convertir en realidad. Dicho lo anterior, hoy sabemos que es cada vez más difícil lograr una casa propia. Sin profundizar en las razones por las que personas siguen en contra de su voluntad, compartiendo casa con amigos, otras extendiendo la estancia o regresando a casa de los padres. También es cierto que hay personas, sobre todo las nuevas generaciones, que prefieren extender el estilo de vida móvil y nomádico con menos pertenencias, argumentando de manera entendible mayor libertad y flexibilidad. El peligro está en el que momentos que se quieran establecer más permanentemente ya no existan objetos que les recuerden su historia, su origen. Este desarraigo es delicado por la potencial pérdida de memoria y por consecuencia de identidad. Esto es grave para la persona, pero es más grave aún cuando esta persona tiene familia y es incapaz de transmitirle su historia. Deseo de vivir. El proceso en el que imaginamos nuestra casa sea un espacio existente, ayudados por arquitectos, no se vuelve un proceso delicioso en el que desempolvamos todas las referencias que llevamos juntando, las procuramos hacer realidad. Nos invade la anticipación y la ilusión combinadas con algo de aprensión de tomar buenas decisiones y de hacerlo dentro de nuestros alcances sin traicionar nuestra visión. Winston Churchill famosamente dijo, "We shape our buildings and our buildings shape us". De la misma manera, nosotros vamos formando nuestras casas y ellas nos van formando a nosotros. Y empezamos a materializar este proceso a través de recortes, bocetos, planos, maquetas, muestras y muy probablemente obra. Es una especie de toma de posesión en la que vamos haciendo el espacio nuestro. Lo vamos literalmente domesticando. Un espacio donde podamos vaciar nuestras vidas y donde esperamos encontrar no solo la plenitud y la serenidad, sino que pueda también reflejar nuestra historia, valores y aspiraciones. No es poco lo que le pedimos a nuestras casas. ¿En qué momento una casa se vuelve un hogar? Esa es una gran pregunta y sin duda muy, muy personal. Puede ser cuando colgamos cuadros, cuando acomodamos nuestros libros en el librero, cuando... Sí, pero bueno.
qué momento una casa se vuelve un hogar? Es una gran pregunta y sin duda muy personal. Puede ser cuando colgamos cuadros, cuando colgamos nuestros libros en el librero, cuando cocinamos por primera vez, cuando colgamos cortinas, colocamos tapetes, cuando sale el agua caliente, cuando huele la ropa limpia, cuando ponemos plantas, cuando colocamos algún objeto especial. Se hace una combinación de varios de estos elementos. Pero lo que es seguro es que cuando es hogar lo sentimos y no nos queda la menor duda. Cuando finalmente logramos nuestra casa, sentimos una enorme satisfacción, la satisfacción de ver el deseo realizado, de haber sabido tener paciencia, insistido en aquello que nos haría felices y no cedido ante lo mediocre o inmediato, de no haber perdido de vista nuestro sueño. La casa nos ofrece un espacio de paz y seguridad donde podemos cultivar el espíritu y la introspección, sanar, crecer, pensar, planear, soñar, amar. La casa engrandece el alma y robustece la autoestima. Nos contiene, evita la dispersión física y psicológica de nuestra existencia, nos ayuda a no diluirnos, a contener y ordenar el caos. Además de eso, nuestra casa nos ofrece la oportunidad de crear el mundo como quisiéramos. Además de eso, usarla como un laboratorio en el que podemos poner a prueba nuestras ideas y vivirlas, disfrutar los aciertos y también sufrir los errores, modificar y calibrar según vayan evolucionando nuestras vidas y poder ir logrando nuestro pequeño paraíso. Nuestras casas de objeto nos sirven para recordarnos de dónde venimos, quiénes hemos sido, quiénes somos, quiénes quisiéramos ser. Condensan el pasado, el presente y el futuro y hacen que el tiempo se haga más tangible. Son también un reconocimiento implícito a los que vinieron antes que nosotros en la humanidad, particularmente a nuestros antepasados que se esforzaron y se la jugaron para lograr una mejor vida. Como la tienda de antigüedades de Orwell en 1984, nuestras casas resguardan y mantienen viva la identidad y la memoria. Dicho eso, es fundamental que la casa no se vuelva un museo, estática, y que únicamente hable del pasado. Nuestra casa tiene que reflejar el presente y lo que nosotros aportamos a él. También tiene que darnos pistas del futuro, ya sea de nuestros planes y sueños o de la proyección de nuestros hijos. Una casa transgeneracional. Más allá de la obvia protección de los elementos naturales que nos proporciona nuestra casa, esta es un umbral que no se puede traspasar. Quisiéramos pensar que nuestra casa es de alguna manera como nuestra mente y espíritu, sagrados e inviolables. Los valores, refugos tangibles e intangibles que juntos dan significado a nuestras vidas y a donde la policía de la memoria de Yoko Gawa no podría entrar. Es por eso que cuando roban nuestras casas nos sentimos completamente transgredidos y vulnerables. Nuestra casa es parte fundamental de la lucha constante y al final de cuentas inútil contra el olvido. Hago repetirlo, nuestra casa es parte fundamental de la lucha constante y al final de cuentas inútil contra el olvido. Nos ayuda, aunque sea de manera muy breve, a contener física y espiritualmente nuestra vida, a disfrutar y darle significado. Cuando entramos a casa de alguien que conocemos por primera vez, lo hacemos con expectativa y curiosidad. Queremos conocer más del mundo de esa persona que ya conocemos, confirmar lo que suponemos o imaginamos de ella. Las casas hablan por nosotros y nos completan. Nos atraen las casas vivas, imperfectas, donde se percibe la cotidianidad de la vida, la página y el olor a tiempo. Sospechamos de las casas de revista donde todo parece combinar, donde es evidente que los libros los seleccionó e instaló, está claro que el habitante jamás ha tenido la menor curiosidad de ojearlos, donde no cabe un juguete que no combine, donde la cocina no respira. Sospechamos de la perfección y nos preocupan las casas ascéticas, sin personalidad y sin alma. Cuando visitamos estas casas pensamos, ¿en qué momento se rompió la memoria, el arraigo? ¿Por qué se diluyó el pasado? ¿Fue por convicción, por una pareja, por la obediencia ciega a los designios de un arquitecto o decorador, por pertenecer, por aparentar, por la influencia de los medios sin darse cuenta? Quizá la respuesta es una combinación de estas razones. Lo cierto es que una vez rota la memoria, se vuelve muy difícil reconstruirla y se arriesga a quedar en un limbo, especialmente cuando los guardianes de la memoria van desapareciendo o perdiéndola también. Y si no se recupera a tiempo, los descendientes de esa persona quedarán aún más desarraigados,
se perderá el vínculo con el origen e irán perdiendo también gran parte de su identidad. Entrar a una casa con libros siempre inquieta y preocupa de la misma, entrar a una casa sin libros siempre inquieta y preocupa de la misma manera que entrar a una casa con libros intriga y emociona. Hay algo irresistible en una casa salida por libros que como enredaderas van conquistando el espacio, acomodándose donde pueden en el piso, muebles, escalera, cocina. Los libros y la biblioteca son una especie de ancla de la casa, el corazón, un pilar del hogar. En el mejor de los casos, la biblioteca es una radiografía de la vida de su propietario. Nos describe como pocas posesiones sus intereses, profesión, pasiones, curiosidad, inquietudes. Sí es cierto que visitar la casa de alguien que no conocemos y su presencia nos da una muy buena idea de quién es esa persona. El visitar su librero nos dejará muy pocas dudas. Como una pieza de Luis Nevelson, un librero da profundidad visual y espacial, pero de manera aún más importante da profundidad de memoria, conocimiento, imaginación y posibilidades. Nos ofrece la oportunidad de ampliar horizontes, de vivir mil vidas y aventuras, de soñar y, por supuesto, aprender. La presencia de los libros nos inspira y nos mantiene humildes. Reunir las cajas de libros que hemos venido arrastrando a través de innumerables mudanzas, casas temporales y bodegas, de ir abriendo, reencontrando, revisitando y acomodándolos, es uno de los mayores placeres para los amantes de los libros. Ese reencuentro con ellos en el que revisitamos no solo su contenido, nos damos cuenta en qué punto de nuestras vidas estamos en relación al momento que los tuvimos en nuestras manos por primera vez, y en el que también redescubrimos las dedicatorias y encartes que activan la memoria y confirman la existencia. El placer de verlos reunidos dignamente en un librero con ese caos ordenado de los libreros más vivos y complementados con bibelots, fotos, plantas y arte, da una satisfacción muy poco común. Nuestro amor por los libros manda señales útiles a las personas que tienen libros y por diferentes razones no saben qué hacer con ellos. Gracias a su generosidad y a una cuidadosa selección, vamos incorporando esos libros, recordando su origen, enriqueciendo nuestra biblioteca. Es difícil describir esto más que para los que amamos los libros, una especie de sentido de responsabilidad, incredulidad y honor de que los libros de personas que admiramos se vayan sumando a nuestras bibliotecas. Por si lo anterior fuera poco, los libros también suman al aspecto visual del hogar, con textura, colorido y profundidad. No quisiera decir que decoran, pero sí, decoran. Mucha gente habla de los libros digitales y de la digitalización de las bibliotecas. Sin duda, a nivel institucional y académico, esto tiene un gran valor, pero no creo que sea lo más recomendable en el ámbito doméstico, por más restringido que sea nuestro espacio. Creo que entre más avance este fenómeno, más valor tienen los libros físicos. ¿Cómo describir el incomparable placer de encontrar el libro en el librero y poder disfrutarlo y compartirlo? Si tuviéramos nuestra biblioteca digital, ¿qué heredaríamos? ¿Un archivo digital? ¿Dónde quedarían las dedicatorias, las huellas, las texturas, los olores, los encartes, las sorpresas? Tendríamos no solo la oportunidad de disfrutar la presencia física de nuestros libros, sino también la oportunidad de que nos observen y nos provoquen a disfrutarlos. Como sugiere Nicolás Taleb cuando habla de la antibiblioteca de Humberto Eco, que no es más que todos los libros que no hemos leído y que nos están provocando a sacarlos del librero. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han nos habla del peligro de las no cosas. Las no cosas de nuestros tiempos. Se refiere a la desmaterialización de muchos de los objetos que nos rodean y el peligro que eso representa para la memoria, el arraigo y la identidad. Una foto impresa no es lo mismo que una digital, igual que una carta en papel no es lo mismo que un mensaje digital. La foto y la carta son objetos, los podemos tocar, envejecen y nos conectan a través de su materialidad con el pasado, lo hace más real y más tangible. Si no sabemos encontrar un equilibrio sano entre lo material y lo digital, corremos el riesgo de que se pierda gran parte de nuestra memoria en el hoyo negro del mundo digital. Afortunadamente hay cosas como los muebles que no se pueden digitalizar y de los que no podemos prescindir. Una casa no sería casa sin muebles. Los muebles, más allá de los objetos, libros, plantas, cuadros y pertenencias, son indispensables para el funcionamiento cotidiano de la casa. La completan, son parte de la escenografía a través de su diseño y acomodo influyen en cómo vivimos. Igual que todos, los vamos reuniendo a través de los años. Algunos los compramos, otros los heredamos y otros nos los regalan. Con los objetos, cuadros y el arte en general se activan sensaciones muy similares a las que se activan con los libros. Casi siempre las casas con libros van de la mano con arte, objetos y música. Las casas tienen alma, identidad, espíritu y profundidad. Realmente no debería sorprendernos, ya que todos ellos comparten muchos de los mismos valores, belleza, memoria y oficio. Si empezamos a vaciar los objetos, cuadros de arte en nuestra casa, los vamos desenvolviendo con anticipación, reencontrando los que llevamos juntando gran parte de nuestras vidas, justamente con la ilusión
de este momento que por fin se empieza a cumplir. Es un poco como cuando estamos de chicos desenvolviendo las piezas de nacimiento en diciembre con la felicidad de encontrar nuestra pieza favorita. Los objetos, cuadros de arte nos ven a los ojos después de una larga y paciente espera y activan la memoria. Les da gusto vernos y presienten y esperan que esta casa será la definitiva y que ahí podrán activar su belleza y energía. Intentamos sacarlos y colocarlos en sus lugares tentativos sabiendo que algunos ya tienen el lugar asignado que no es negociable, pero también estando tristes o alegremente conscientes de que muchos ya no reflejan quiénes somos o quienes queremos ser, que tendrán que pasar manos nuevas que los valoren. El acomodo de los cuadros, objetos y arte es un extraordinario proceso en el que vamos poco a poco buscando en su lugar. Entre ellos se comunica visual y energéticamente y se van apropiando y sintiendo a gusto en su nuevo lugar. Hay piezas muy celosas que no querrán compartir el espacio, y lo entendemos. Contemplando estos objetos, a veces nos preguntamos qué nos llevaríamos si tuviéramos que llevarnos algo de último momento, probablemente en una emergencia o en el exilio. Un objeto sería más significativo para nosotros y que potencialmente pudiera servir como semilla. Sí. Un momento. Ok. ¿Qué nos llevaríamos como semilla para iniciar un nuevo hogar? En nuestros tiempos, una casa es un lujo, una casa con jardín es un verdadero lujo. Se ha escrito mucho de lo que ofrece un jardín, aunque sea pequeño, para reconectarnos con la naturaleza, para estar expuestos a su magia, misterio, crecimiento, ciclos, belleza e inmensidad. Un jardín en casa es un equilibrio ideal entre el estado salvaje y primitivo en el que venimos, el espacio domesticado y seguro en el que habitamos. Nos ofrece esta alternancia perfecta entre ambos mundos. Vivir en una casa con los jardines es algo cada vez más raro en las grandes ciudades y cada vez más gente vive en departamentos. ¿Cómo poder llevar la esencia de un jardín a un departamento? Siempre es un reto y nunca será igual que el jardín de una casa, pero por supuesto que algo vale la pena probar por medio de plantas, árboles, enredaderas y bebederos que nos permiten crear algo de la magia que solo se puede encontrar en un jardín. Compartir nuestra casa en familia de entrada implica compartirla con nuestra pareja. Si procuramos y tenemos suerte en la vida, tendremos pareja con quien compartir la casa y cuando decidimos vivir con ella, invariablemente comenzará la delicada negociación y cesión del espacio compartido. Cámara, closets, baños, por mencionar algunos motivos. También se da la negociación y conciliación de espacios intangibles como códigos, hábitos y costumbres que forman parte del quehacer cotidiano. Pero la negociación espacial y de códigos se antoja sencilla de resolver cuando vemos en relación con la negociación estética de la casa y entender cómo esto se vive en un espacio. La estética, por definición, es subjetiva y muy delicada porque cuando vivimos con nuestra pareja, dos vidas confluyen con todos los objetos, muebles, arte, fotografías y memorias. Estando solteros, estaremos dispuestos sin pensar dos veces. También se inicia la vida en pareja con las inseguridades, complejos, aspiraciones y proyecciones. Con suerte y probabilidad, si escogemos bien nuestra pareja, habrá compatibilidad y se complementarán las vidas de los menajes de cada quien. Y surgirá así, como sucede en muchas de las parejas que admiramos, un nuevo todo con mucho más rico que las partes originales. Podrá decir que lo anterior requiere de alta diplomacia, empatía y madurez de las partes, seguir reconociendo que posiblemente existe un mejor gusto y sentido de hogar de una parte que la otra parte pueda sumar con sus propias fortalezas. Y más adelante, si hay familias, se impondrá la nueva y contundente realidad de los hijos y comenzará una nueva negociación espacial, acústica, de rituales, estética, donde por más que los padres se presuman sofisticados y estetas, la realidad prevalecerá y la casa se irá rindiendo ante la nueva realidad familiar. Se volverá más viva, más alegre, más imperfecta, pero a la vez más perfecta. Y en ella se empezarán a transmitir a los hijos los valores morales, estéticos, de rituales y de códigos de la familia. Y en esa casa se formarán los hijos y tendrán sus recámaras y poco a poco formarán sus identidades. Los niños que crecen en casas ricas de contenidos con libros, antigüedades, plantas y arte, normalmente van desarrollando gusto y sensibilidad por un contexto estético, armonioso y estimulante, que les servirá siempre como referencia en sus vidas. Nuestra casa es nuestro espacio más sagrado y no la abrimos a cualquier persona. Cuando invitamos a alguien, estamos implícitamente expresando nuestra confianza, voluntad y apertura a que nos conozca mejor. Estamos abriendo nuestro mundo, confirmando y ampliando la persona que cree que somos. Nuestro espacio se vuelve una extensión de nosotros y complementa nuestra narrativa. Nuestras casas están vivas, se alegran cuando nos alegramos. Durante su existencia vivirán reuniones y fiestas, sobremesas y borracheras. Celebrarán cumpleaños y escucharán confesiones, lágrimas. Serán escenario, cómplice y testigo de pasiones, erotismo y amor.
de peleas, miedos, arrepentimientos, perdones, proyectos, esperanzas, ilusiones, estarán ahí. Sí, bueno. Como nuestras vidas, las casas también tendrán días monótonos de relleno, sin mucha novedad ni gran emoción. Cuando salgamos de viaje, nuestra casa nos esperará paciente y silenciosa. Procurará portarse bien y ser prudente. En estos momentos de silencio se aburrirá, pero estará siempre ahí, fiel e incondicional, y consciente de la importancia que tiene como el centro de nuestras vidas. Deseo de regresar. Cuando salimos de casa por un periodo largo de tiempo, especialmente a lugares diferentes a nuestra cultura y sobre todo cuando viajamos solos, entre más pasa el tiempo, entramos en una especie de introspección personal en la que, dado el contraste con nuestro lugar de residencia, empezamos a cuestionar si realmente somos quienes somos, que venimos de donde venimos. Podría parecer absurdo, pero sucede cuando nos descontextualizamos por completo. Si llevemos fotografías o objetos que nos recuerdan quiénes somos y dónde venimos, nada se compara con el momento en el que por fin volvemos a casa y abrimos la puerta, una mezcla de anticipación y aprensión, dando por una fracción de segundo si la llave va a abrir y si dentro seguirá nuestro mundo como lo dejamos. Imaginemos que no está, que está el vacío del departamento, que la llave no funciona. Al entrar, confirmamos con un gran alivio que sí, efectivamente ahí está nuestro espacio, nuestros objetos, cuadros, libros, muebles, fotos y olores. Nos confirman quiénes somos, que ahí vivimos, que ahí pertenecemos, que de ahí venimos. Eso nos da una paz enorme. Es ese regreso a la querencia, a ese lugar seguro a donde volvemos después de haber venido al mundo. Muchas veces al desempacar traemos objetos de nuestro viaje que nos confirman que nuestro viaje no fue un sueño y que sí existieron esos mercados, esos paisajes, esas personas, esas aventuras. Esos objetos que a su vez pasarán a formar parte de nuestra casa, irán sumándose a nuestra historia y nos recibirán en nuestro próximo regreso a casa. Es esa alternación entre realidades que nos mantiene al mismo tiempo aterrizados y estimulados y que nota la experiencia de estar vivos. No es necesario un viaje largo y exótico para apreciar la sensación de regresar a casa. Puede ser al final de un día pesado en el que al regresar a casa bajamos la guardia, tocamos base, nos recargamos, recalibramos y nos rearmamos. Entre más rápido cambia el mundo y avanza la tecnología, más importante es la sensación de paz y tranquilidad que nos da la casa y que con su presencia y energía nos da a entender que todo va a estar bien. Regresar a casa es como regresar a alguien que nos ama incondicionalmente, que nos acepta como somos. Nuestra casa nos abraza. La tranquilidad es saber que la tranquilidad es saber que dentro de la inmensidad del cosmos, de la Tierra, de los continentes, países y ciudades, existen esos metros cuadrados a los que siempre podemos regresar y llamar nuestro hogar, que reafirman nuestra existencia. De igual manera saldrán los hijos al mundo y regresarán a recargarse a la casa familiar mientras que exista, a bajar su propia guardia, reconectando con la querencia, alegrándola más con sus visitas y compartiendo sus experiencias del mundo, comparando constantemente la casa de los padres con sus nuevas experiencias, cultivando su propia idea y deseo de hogar y regresando al mundo renovados a seguir luchando por sus ideales. Última parte, deseo de morir. Es bien sabido que hay dos muertes, la muerte física y la muerte de la memoria, cuando seremos olvidados por completo. Cuando la muerte es inminente y se tiene el lujo de escoger dónde morir, la mayoría de las personas escogeremos morir en casa. Si esto no es suficiente prueba del significado de la casa, no sé qué podría serlo. Justamente reafirma el profundo significado que tienen nuestras casas para nosotros. Es ahí donde quisiéramos cerrar nuestra existencia terrenal, realmente en nuestra habitación, de regreso a esa sensación de protocasa que creamos de niños en nuestra primera habitación en casa de la familia. Pero ahora viendo el pasado en lugar del futuro. Repasando nuestro arco de vida por última vez, rodeados de seres queridos, objetos, fotografías, muebles, recuerdos. Una vez que dejamos el plano terrenal, nuestro espacio físico se ve amenazado por las fuerzas de nuestra ausencia y muchas veces por parientes y enfermeros sin escrúpulos. Si tenemos pareja que nos sobreviva, quizá ella procure y pueda resguardar la casa y nuestra memoria. Aún así, si hubieran hijos, entrarán en la difícil y dolorosa dinámica de desarmar nuestra casa, de desarmar nuestra vida más íntima, el mundo que creamos, vaciar nuestros cajones, nuestro vestidor, descolgar nuestros cuadros, muebles, libros, amuletos, fotos, colecciones, asumiendo que no lo dejamos estipulado y aún así vaciarán los espacios que habitamos y se cuestionará el valor de muchas cosas. Algunas historias se completarán, la mayoría perderán su significado, el significado que tuvieron para nosotros. Se dispondrá de manera a veces tan vulgar de muchos de los objetos que con tanto esfuerzo logramos
que atesoramos, que tanto amamos y que tanto significado tuvieron durante nuestra vida. Algunos objetos quedarán en manos conscientes y agradecidas, pero ese universo que con tanto anhelo e ilusión construimos se irá desmantelando rápidamente hasta que quede la casa y no el hogar. La caja blanca con huellas de nuestros cuadros y objetos. No todo el significado perdido, pero sí es intangible del que hablábamos al principio. Nuestra energía quizá rondará para los más sensibles, pero eventualmente el olvido ganará. Y supimos transmitir su valor, significado e historia. Con suerte, algunos de esos objetos pasarán a formar parte de las casas de seres queridos que van a ser parte de su vida y cuentan con el espacio necesario, otra parte importante. Quisiéramos pensar que los disfrutarán igual que nosotros y que quizá de manera un poco egoísta, nuestra memoria seguirá viva a través de ellos. Tal vez les darán su propio significado y con suerte sabrán transmitirlo a las siguientes generaciones y así sucesivamente. Aún sabiendo que en cualquier momento existe la probabilidad de que se rompa en secuencia por 1000 razones, los objetos terminen también con relativa suerte en ese vórtex, ese fantástico césped de la humanidad, a donde van a dar los objetos para ser reciclados y revalorados, a las lagunillas, subastas y marchantes de antigüedades del mundo. Y digo que con relativa suerte, porque ahí podrán ser revalorados, quizás se sabrá algo de su origen y podrán formar parte de nuevas historias. Pero no todos tendrán la suerte de morir en casa. En muchos casos, las circunstancias apuntarán a un cierre de vida en casas de retiro, donde se procurará adecuar la habitación con objetos, fotografías, libros, que a veces mueven la sensación de hogar. Una vez más, el cuarto como casa, el regreso al origen. Otros morirán lejos de casa por enfermedad, guerras, accidentes o exilios, y añorarán siempre la querencia de la casa y la llevarán hasta su último respiro. Independientemente de dónde sea nuestra muerte, quedará la casa, la estructura, y en el mejor de los casos seguirá habitada por nuestra familia por un tiempo, aunque cada vez son más raras las casas transgeneracionales. Tal vez la casa se venda y la ocupe gente totalmente ajena a nosotros. Tal vez la remodelen y modifiquen y nunca sepan quién vivió ahí. Todo lo que significó para sus habitantes anteriores. Tal vez cambie de giro y se vuelva oficina, comercio, embajada, restaurante, antro. Algunas casas no tendrán ni siquiera esas suerte y serán demolidas, borrando por completo la arquitectura y reemplazándola con una nueva construcción. Con la demolición desaparecerá no solo la memoria arquitectónica y urbana, sino de vidas enteras que quedaron siempre en la memoria de los que vivieron y trabajaron en esa casa. E irán volviendo borrosos y desvaneciendo en el espejo retrovisor de la vida hasta que vuelva a triunfar el olvido. Basta visitar una casa vacía ante su inminente demolición para experimentar esa mezcla de sentimientos, la conciencia de que algo irremediablemente se acaba y la ilusión de que algo tan deseado inicia. El deseo de una persona concluye cuando inicia el deseo de otra. Considerando todo lo anterior, ¿qué reflexiones podemos llevarnos de esta plática? Ofrezco las siguientes. Disfrutemos el desear la casa y el proceso de lograrla. Disfrutemos el logro mismo. Entendamos que una casa no es estática y que una casa es solo hogar cuando la habitamos y la compartimos. Procuremos que nuestras casas estén vivas, usémosla, compartámosla, perdonemos de sus imperfecciones, cuidémosla y mantengámosla así como todo su contenido y espíritu. Seamos agradecidos que existe y con todas las personas que le hicieron posible. Transmitamos a través del tiempo el origen y valor de la casa misma y de los objetos, ritos y tradiciones, y entendamos que somos solo custodios temporales de estos y que con suerte nos van a trascender. Documentemos nuestra casa siguiendo el consejo de Barragán que el papel dura más que las piedras. Transmitamos a través de nuestra vida, transmitamos a través de nuestra casa valores para que la gente que nos rodea, incluyendo familiares, amigos, las personas que nos ayudan en su operación y mantenimiento, se puedan llevar algo de ese intangible en la medida de lo posible. Y por último, ayudemos a nuestros descendientes también a lograr la semilla de una casa con sentido de hogar. Muchas gracias. Bueno, pues sigue es agradecer igualmente a Zaira, de cuya los dones, de cómo los aquí. Y acaba de ser muy bien con este por espléndido que leyó, que ayuda muchísimo a entender su visión de la casa y al mismo tiempo nuestra visión de la casa. También el texto es un texto reflexivo, brillante, Gabriel,
ambos textos que arrojan mucha luz sobre el plástico, tema en el que curiosamente no recuerdo que haya mucha bibliografía mexicana sobre la domesticidad. Hace no mucho en Hora, este espacio de exposición arquitectónica y de diálogo, hubo una exposición que se llama Lo Doméstico sobre de un grupo de gente de una cierta generación. Es una exploración muy interesante y creo que tiene todo que ver con lo que dijo Zaira, con lo que dijo Gabriel, que es algo que es vital, como decía Gabriel, que nos hagamos conscientes de la importancia y la dedicación que tienen nuestras vidas y en la comunidad, el tener y mantener y defender una casa. Yo tengo una reflexión final antes de, por supuesto, pasar la palabra a ustedes para que digan lo que ustedes quieran. Sobre la casa, lo doméstico, lo hago pues, como una especie de cierre de este esfuerzo que, ¿sabes?, se ha venido haciendo a lo largo de semanas y meses. Es la cara del deseo, que hemos sido un grupo de gentes que hemos reflexionado juntos y hemos tratado de indagar en el tema fundamental, apasionante, maravilloso. Entonces se me ocurrió hacer una enumeración de dones. Las enumeraciones siempre me han gustado, particularmente desde que leía Borges. Tiene unos poemas maravillosos en donde hace enumeraciones. Particularmente el poema de los dones y el nuevo poema de los dones, donde Borges enumera precisamente las cosas que a él le han importado y le han significado a lo largo de su vida. Y si no los han leído, están en internet, son maravillosos. Poema de los dones y nuevo poema de los dones. Entonces, hice una enumeración de mis casas. Cada quien podrá hacerla mentalmente de las propias. Por eso, juntos construimos una ciudad. Construimos una ciudad de sueños y de deseos. Yo nací en una casa por ya 1232. Aquí a unas pocas cuadras. Mi padre hizo el jardín de la casa de una hermana de mi abuela. Y fueron 2 o 3 años, tengo muy vagos recuerdos. De ahí nos cambiamos a una casa de Esquil, tener aquí muy cerca, por 111, un número cabalístico. Y esa casa, mi papá trabajaba con Luis Barragán y Javier del Bosque, y entonces, entre mi papá y Luis, encontraron ahí una solución que creo que fue muy brillante. Nuestra casa, como fuimos 10, nos quedó chica, y nos fuimos a Justo Sierra 2582, una casa que mi papá proyectó y construyó, y que fue mi primera escuela de arquitectura. Yo tenía 14 años. Y mi papá me hizo participar y expresar mis deseos de cómo quería que fuera la casa. Entonces yo decía, papá, cancel, nada que llevámoslo, la lustrada de cartera, y hay que hacer un pozo, papá. No sea ridículo. No ocupamos un pozo para nada. Entonces, transcurrió mi adolescencia al futuro de Justo Sierra. Paralelamente transcurría en 2 haciendas a mi papá, no a la cofradía, Rosario, que una ruina que yo llegué a visitar muchas veces, con la fantasía de algún día recuperar y construir esa hacienda. Y la hacienda de la familia de mi mamá, que se llama Santa Cruz del Cortijo, bendito sea Dios, hasta la fecha, habitando. Ya vamos en mis nietos, bueno, en mi nieto, y ya cumple 5 o 6 generaciones esta casa, una casa maravillosa, y nos han transcurrido largas temporadas de la vida con la familia, con los amigos, las novias, con mujeres. Y luego una casa de campo en el Chante, en una chapala que se llama Tipontate. También ha sido a lo largo de la vida casa construida por mi abuelo, que después fue de mi papá y ahora es de mis hermanos y mía.
también ha sido central en mi vida. Y luego, paralelamente, en París, donde nació mi papá, teníamos una casa imaginaria que todos los hermanos íbamos y visitábamos, que era la casa de mi bisabuela. Y mi papá fue criado, nació y fue criado en la 28 rue de la Raymond, en Montmartre. Pues cada uno de los hermanos nos toca estar en París, hacemos peregrinación, paramos enfrente de edificios, apartamentos, saber, tal de adivinar, porque nunca quedó el dato, no nos daban el dato de cuál departamento era, y con el pendiente de preguntarle a una señora que parece que hay que preguntar si nos deja entrar. No, me da pena. Y nunca hemos entrado a nadie, pero todos nos hemos ido a parar al 28 de la Rue de la Ramón. Es una de nuestras casas, así nunca habíamos dado en ella. Luego me tocó vivir en Francia un tiempo, en Angers, en París. Entonces en Angers vivía en la calle de la Cabra, la Rue de Chèvre. Y también fue profundamente mi casa, mis soledades, mi angustia, mis gozos, viajes, los regresos, las muchachas. Después, cuando me casé con mi primera mujer, frente a un parque en Providencia, Nápoles, hice la primera casa para nosotros que yo proyecté y construí con unos trabajos ímprobos. Me ayudó a las Morales, me ayudó a las Casillas, me ayudó a mis amigos. Y esta casa fue durante 20 años profundamente entrañable, y ahí nacieron y crecieron mis primeros 3 hijos. Luego me tocó tener una casa en Barcelona, también imaginaria, pero profundamente mía, en la calle Roger de Flor. Era la casa de mi segunda mujer. Esto era muy larga, pero fue mi casa, muy corta, no sé. Barcelona. Después regresé y volví a vivir con mi mamá, la Justo Sierra, el 582, en el tránsito entre mi segunda y mi tercera mujer. Y ya cuando encontré Viviana, vivimos en la calle de Ámsterdam, en México, durante 7 u 8 años. Ahí nacieron mis cuarto y quintos hijos. Y paralelamente, durante todo el tiempo, una casa obsesiva y que me regrese, con la que cargo y la que tengo, debido a Viviana, mis 2 hijos menores, yo en una parte. Es apenas 140 y lo que costilla unos 3, 4. Es donde hoy Dios quiere voy a dormir. Y es donde sigue todo lo que decía Gabriel, y todo me identificaba, porque están los cuadros y los objetos y las cosas que heredé y de mi abuelo. Los olores, el jazmín, es una años en que eso construyó Luis Barragán junto con su hermano Juan José. Es una casa que el año que entra la vamos a festejar todos porque cumple un siglo. Jazmín cumple un siglo. Y sigue siendo fiel y sigue dando las noches de libros y de maravillas. Entonces, esa enumeración la hago porque, por el deseo de que ustedes piensen sus propias enumeraciones, ¿no? A quien sabrá la casa de un tío, la casa del abuelo, la casa de los papás, casas propias, las vacaciones. Y es un ejercicio muy bonito y muy útil, porque nos hace conocernos mejor y entender mejor nuestro pasado. Entender mejor nuestro pasado, entender mejor quiénes somos, quiénes queremos ser, o sea, el deseo de quiénes queremos ser, que nos deje Dios de vida. Y un apunte que a mí me ha servido a lo largo del tiempo. Los libros, y también lo decía muy bien Gabriel, Alberto Krauss dice: los libros hacen las casas. Tiene la razón. Las casas que no tienen libros, para mí no son casas.
menos hogares, ¿no? Hay tres libros que a lo largo de mi vida me han ayudado muchísimo a entender lo que es una casa, en sentido más profundo, más amplio, más bello, más abarcante, ¿no? Primero, además nos ayuda que ahorita hay una serie en Netflix, es El Gato Pardo, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Este libro, yo les digo a mis alumnos, se aprende más arquitectura que todos los tratados y todos los Gary Palasma y todos los Robert Venturi y todo lo que uno pueda leer, Aldo Rossi. He aprendido más de arquitectura en estos tres libros que, o menos en Vitruvi. Vitruvi sí, libro. Entonces, el Gato Pardo hay el Palacio de la Fugata, el Palacio de Palermo, de los Príncipes de Salina. Por favor, vean esa serie, está en Netflix, está muy bien hecha. No tiene el nivel de la película de Visconti de 1962, de Gato Pardo, Orlán Castellino, Rígida y Alain Delon. Es muy buen homenaje a Gato Pardo y es un muy buen aprendizaje de la arquitectura y de la casa, de lo doméstico. Segundo, es un libro muy poco conocido, de Lorenzo de Villalonga, se llama Bearn, E grande E-A-R-N, Bearn. Bearn es una gran casa en Mallorca, unos aristócratas, la historia de la familia, apasionante. Tercero es Bradeshead Revisited, de regreso a Bradeshead, de un escritor, cierto, converso al catolicismo. El libro es muy elocuente de eso. Y una miniserie sobre Bradeshead. Esos tres, como recomendación, que me interesen, no se repetirán de verlos y les den el rebote y la resonancia para entender sus propias casas, su propia idea de lo doméstico, intimidad, asombro, el milagro que es cada día amanecer en una casa. Pues esto es todo lo que, parte de lo que preparamos, porque tratamos de hacer un buen esfuerzo, el mejor esfuerzo. Y ahora, por favor, quien quiera hacer comentarios, preguntas, explicar algo, nada más que bienvenido y muchísimas gracias. Lo pasaron descansadito. Bueno, primero quiero también agradecer a Zaira su calidad, a Juan que me haya invitado y a ti, Gabriel, muy especialmente esta plática. Acá en Guadalajara solemos ver pasar algunos arquitectos venidos de la Ciudad de México y vienen, hacen obras, algunas muy grandotas, otras medianas, unas más o menos buenas, otras bastante malas. Pero no sabemos ni qué piensan, ni ellos se interesan mucho en saber cómo vivimos. Pues para mí es altamente significativo que un arquitecto de la Ciudad de México como tú venga, diga que nos ha observado cómo vivimos, que lo aprecie, que nos lo diga, y que nos diga lo que piensa. Muy interesante y muy agradecido por esto. Ahora te haré una pregunta, porque Juan me empuja a preguntar algo. Una pregunta un poco provocativa. A ver, me parece muy interesante que un arquitecto, más que referirse a la casa como una obra de arte, o darnos ejemplo de los grandes arquitectos que han hecho casas magníficas, donde han expresado la forma como los que van a vivir ahí deben vivir. Tú más bien has hecho una presentación casi como de filósofo que interpreta lo que la gente vive al vivir en una casa y cómo, independientemente de la construcción, con objetos acomoda tu lugar
residencia, su hogar. De hecho, tú dijiste una casa, por muy famoso que sea el arquitecto, no es un hogar hasta que no hay alguien que lo convierte en un hogar. Él lo convierte en un hogar. En el ámbito de la arquitectura, y sobre todo los arquitectos más ortodoxos, suele rasgarse las vestiduras el que ve que alguien siquiera piensa en hacer alguna modificación en alguna casa. Entonces nos tenemos que sujetar nada más a poner libros, muebles, echar olores, sonidos y demás, porque no se vale mover absolutamente nada construido. Pues la pregunta es, ¿hasta qué punto realmente una casa que no deja de ser una obra de arte tiene que ser inamovible y su dueño tiene que sujetarse al proyecto de un arquitecto, por mucho que su vida vaya cambiando, que la casa sea siglo XVIII y que ahora tengamos necesidades muy diferentes? Muchísimas gracias, Paco, por tus palabras y por la pregunta. Es una gran pregunta y yo creo que de ahí viene lo que platicamos en el texto, la humildad del arquitecto. Tenemos que tener una cierta humildad y una empatía, sobre todo en lo residencial. Lo residencial es lo más íntimo, lo más personal, que dije hace rato, ¿no? ¿Cuánto le pedimos a las casas? Solo la inversión de capital, la selección de una vida de pareja, donde van a patrimonialmente estar, donde van a estar diario. Entonces, tener esa sensibilidad y por eso hacer nuestras casas nos vuelve mucho más humildes. También por eso hablaba de las casas vivas. Yo sí tuve la oportunidad de diseñarle la casa a mi hermana, una casa contemporánea, pero con buenos detalles, lo que sea. Cuando la visito me encanta porque está viva, es imperfecta, perfecta, como dije. Está, tal vez el florero no me gusta, tal vez el juguete lo dejaron, pero comentando con el constructor, que es un gran amigo, decimos, increíble, está viva, no es de revista, no es aséptica, no es, está toda controlada. Creo que los arquitectos a veces podemos estar tentados a prescribir la vida de los clientes, de los ocupantes, y es una, primero se me hace soberbio y pretencioso y improbable. Entonces, o sea, no estamos ahí. Aún he sabido que Barragán y Chico Reyes creo que llegaban a las casas y decían, hijo, eso no está bien ahí, o esa charola no me gusta porque tiene florecitas. Y se vuelve una esclavitud extraordinariamente sublime la de Barragán, pero no estoy criticando a Barragán por en tierras de Barragán, no tengo esa autoridad. No, yo sé. No, pero sí hay una, puede haber como una restricción, es bien delicada esa parte. Hay un texto que seguramente muchos conocen de Adolf Loos, de Austria, es el hombre pobre rico, el arquitecto hombre exitoso de industria y le diseña todo, las pantuflas, la bata, las cucharas, el cuadro, le prescribe todo. Lo regresa y un día está con unas pantuflas diferentes y le dice, pero ¿dónde están los que te di? No, pues es que estas me gustan, me las dio mi sobrino y llegó. Es que estas son las que combinan con esto, con esto, con esto. Es un poco de humor, pero es real. Hay muchos arquitectos obsesionados con eso y entonces no podemos vivir la vida de nuestros clientes, tenemos que pensar cómo la van a vivir y también ver qué arte tienen, ver qué gustos tienen, ver cómo su cotidianidad y combinarlo con eso, porque por algo contratan un arquitecto. Eso es una buena mezcla. No es nada más un constructor, es un arquitecto y hay mucho valor en la arquitectura. Como siempre decimos, la combinación ideal de un buen cliente y un buen arquitecto pues, es el cielo. Sí existe y es el cielo, pero es rara. Y son muy afortunados los. Omar Guandaco estaba leyendo de él, que casi siempre tuvo los clientes que quiso, también Barragán, que podía dar el lujo de decir, no, que tenían ya ese olfato, esa intuición, de decir, con este no va a tener compatibilidad. Y eso es un lujo que no todos los arquitectos se pueden dar, o nos podemos dar, pero ahí hay que estar. Y si se da una super colaboración, es un deleite para los dos y se invitará luego para modificaciones, ampliaciones o para comer, para emborracharse. Pero bueno, no sé si eso.
Hermoso. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Este tipo de pláticas es rarísimo, en el sentido que realmente la escuela nunca nos enseñaron a pensar en estos tópicos. Pues, no se enseña, esto se enseña en casa. Todo lo que hablaron, los anhelos, los deseos, las aspiraciones, los ideales, es parte de la vida. La arquitectura no es en sí el objeto, lo que contiene el objeto. Por tanto, se agradece hay una plática por esta identidad que es importante. Define una personalidad, define una identidad, define una cultura, define un tiempo, define una sociedad, define un país. La arquitectura, por tanto, objeto, es de valor ante la profundidad y el interés de la vida. Interés es el ser, alojamiento precisamente del ser humano, de la vida misma. Por tanto, se agradece que alguien dedica a la arquitectura llegue al tratamiento con esta profundidad y con este gran interés y esta búsqueda. Gracias por la invitación. Gracias, Gabriel. Gracias, Juan. Casi como continuación de las últimas dos intervenciones, yo en los últimos tiempos cada vez más me interesa a partir de reflexiones con un querido primero alumno y ahora maestro mío que se llama Diego Orduño, que es un libro que te tenemos que regalar, que tienes que leer, en el cual abordando filosofías de algunos filósofos, parte de cómo el ser humano roto por naturaleza tiene que crearse su lugar en el mundo. Y lugar es todo lo que hablaste, y todo lo que hablaron, y todo lo que habló Zaira, o lo que habló Juan. Entonces, ¿dónde está el papel del arquitecto? Aunado a la primera intervención, cada vez más creo que lo que nos toca es simplemente hacer telones de fondo, para que cada quien haga, de conformar su lugar. Nada, muchísimas gracias por... Creo que, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Hablando del curso, como uno de los participantes, de esos deseosos ilustrados, lo único que tengo es agradecimiento. Sabes que como arquitecto joven, lo único que podemos esperar es tener el contacto con estas grandes personalidades de la época, poder aprender de ellos. Entonces estoy muy agradecido de pertenecer a este selecto grupo, el deseo. No, bueno, como aquí todos son arquitectos, yo tengo la gracia y la bendición de no ser arquitecto. Entonces, creo que es importante también que alguien hable de lo que significa gozar una casa. Yo tengo la suerte de vivir en una casa de Pedro Castellanos, además Juan, cargo de acondicionarla. Entonces fue un proyecto así muy a la limón porque yo dije que quería que se modificara sin romperles la casa. Juan lo hizo yo vivo en esa casa y estoy muy feliz porque es una casa hecha a mis necesidades, sus espacios.
ya no, con acompañamiento, no sé, como sea lo más correcto que se diga. El asunto es que sí es muy importante las casas, las condiciones se habiliten o se construyan tomando en cuenta quién va a vivir en ellas. Que luego los arquitectos hacen cocinas que no sirven para cocinar y como todo lo quieren tan pulcro y tan limpio, ahí que no tiene problemas. Pero básicamente eso era lo que les quería decir. Tomen en cuenta a quien le vayan a hacer la casa. Es verdad, uno hace la casa al final, ¿no? Las casas son el continente y nosotros, todos nuestras cosas cargando por la vida, somos el contenido y somos quien realmente casa. Juanito, Juan Paloma, te quiero mucho y siempre es, bueno, en estos momentos en que también, bueno, falleció mi director, mi mentor de teatro eh, y tú eres como mi mentor de Guadalajara cada vez que regresas y vamos de caminata y vemos arquitecturas bonitas y feas y arañosas y olvidadas. Entonces, pensaba en dos casas paralelas, que es lo que yo ahora estoy habitando. Una es, bueno, la casa de mi padre que está a punto de transitar en Providencia, y es una casa de un piso con una biblioteca en el segundo piso. Y ahora yo ya estoy ubicada, ya tomé posesión de la biblioteca porque no tengo casa en Guadalajara. Y cómo he modificado este espacio, ese espacio a partir de mi deseo. Yo estaba preguntándome toda la plática, ¿qué es el deseo para mí? ¿No? Tú dijiste, Juan, bien dicho, eh, o de una manera más extensa de lo que es el deseo, pero también la parte corporal, ¿no? Carnal. Y cada mañana que despierto, ahora que estoy cuidando a mi padre, y que algo me impulsa moverme a la recámara de al lado, a encontrar la esquina en donde estaba aquel bambú que cortaron y a seguirme como expandiendo. Y esto es el deseo que yo tengo de reencontrarme en esta casa en donde crecí y de hallarme ahora, que no tengo, mi casa está en Yakarta, ¿no? Pero otra casa, que es la de este director que les decía, es Bob Wilson, está en Los Hamptons. Y construimos juntos, junto a una bola de arquitectos y actores y diseñadores, escenógrafos, construimos el centro que se llama Watermill Center. Y ahora que Bob acaba de morir, recuerdo el trabajo que se le puso a ese lugar para poderlo hacer un lugar, un espacio en donde podíamos ensayar, en donde cocinábamos, en donde, bueno, recibimos gente, en donde se hicieron ensayos para las óperas, los directores de ópera venir a ver lo que estábamos montando. Y esto es como una línea paralela de lo que han estado hablando, ¿no? La casa de una familia que se habita, en donde están los cuadros, en donde los objetos te recuerdan a tu infancia, a tus viajes. Y esta casa, que es el Watermill Center, es un espacio en donde lo habitamos a partir del ojo de Bob Wilson. Y como un espacio que no era mío desde
que nací, pero el esfuerzo que yo le he puesto a ese espacio, a limpiar las maderas, las ventanas, corregir esto, hacer aquello, cocinar en la cocina que está inacabada. Como eso también fue irme apropiando de un espacio que ahora le llamo casa. Y bueno, creo que eso es lo que quiero compartir. Y bueno, Zaira, gracias por tu hospitalidad. Juan, tu generosidad es enorme para todos nosotros tapatíos, como arquitecto, como caminador de Guadalajara, como contador de tantas cosas que nos cuentas de cada esquina, de cada piedra, de cada catedral, de cada música, de cada calle. La verdad es que yo te agradezco mucho, Juan, tu generosidad. Me encanta que seas mi amigo y gracias por invitarme hoy, por lo de la cátedra, Gabriel. Gracias porque cuando viniste a la hacienda a ayudarme y todos esos consejos que me diste a mí nunca se van a olvidar. Yo también caminé mis casas, las casas de Guadalajara donde he vivido, las casas de mis padres. Un día hice un tour para caminar las casas, donde viví la primera, donde viví la segunda, donde viví la tercera, y hoy la mía. La verdad es que para mí es importantísima la casa. Es el mejor lugar que uno tiene. Gracias. Zaira, muchas gracias por tenernos aquí. Es un jardín espectacular. Qué bueno volverte a ver, después de que hayas venido al rancho en Querétaro algunos años. Juan, mucho gusto. Me ha platicado mucho Gabriel de ti. Increíble poder estar aquí y escucharte. Gabriel, nadie de ustedes sabe, yo soy un poquito un invitado que no debería estar aquí, pero al final quise venir y me encanta estar aquí. Es mi compadre y un gran amigo. Pero retomando la pregunta de Paco Pérez, de la transformación de los lugares, hasta dónde hacerlo y hasta dónde no hacerlo, solo quiero compartir. Gabriel, gracias a Dios y muy agradecido, ha intervenido en varias cosas que hemos hecho en un rancho que tenemos en Querétaro y lo ha hecho extraordinariamente bien porque lo que ha logrado él es que se sienta como si eso toda la vida estuviera ahí. Y creo que eso es un gran éxito de un arquitecto, que tenga la humildad de reconocer el lenguaje de una arquitectura que ha permanecido ahí muchos años. Y nada más quería yo platicarles la anécdota de que él lo logró increíblemente en ese lugar. Y solamente agradecerle, felicitarlo por sus palabras, porque de verdad me encantaron. Yo lo conozco de toda la vida y sé lo que valora los objetos. La arquitectura, yo también disfruto muchísimo la arquitectura. Yo no soy arquitecto, pero la disfruto muchísimo. También practicamos mucho la arquitectura, caminamos, observamos y aprendo muchísimo de Gabriel siempre. Pues Gabriel, muchas gracias y felicidades. Bueno, yo rápidamente también hacer algunos comentarios. Muchas gracias, Alia. No conocía este hermoso lugar. Gabriel, un tipazo, acabo de conocer y me gustaría tener copia de todo lo que escribiste, que es muy rápido, ¿no? Entonces, poderlo reflexionar con calma. Querido Juanito, pues, a mí me evoca mucho esta parte del arraigo de la casa, del pedazo de vida, ¿no? De cada familia. Yo conviví contigo en algunos momentos con tu familia ahí en tu casa de Pedro Moreno. Entonces, esto no me acuerdo el domicilio. Justo Sierra, perdón. Pero
esta tendencia que yo comparto y me identifico mucho es estar regresando mucho a la casa de origen. Y lo evoco cuando yo me fui a trabajar fuera de Guadalajara varios años y era mi deseo pendiente de regresar a mi Guadalajara, estar con mi gente, a mi lugar de vida. Entonces, esto es como una tendencia de estar tocando base, sentirse seguro y poder estar siempre evocando cosas nuevas y volteando a ver el pasado. Y sentir que está bien, que lo que sucedió está bien, que ahí está este hermoso lugar, este lugar de tu origen, de tu arraigo, de tu familia. Bueno, pues con esto prácticamente vamos cerrando la primera cátedra del deseo, de las que espero que tengamos varias. En octubre tendremos la segunda. Están todos cordialmente invitados. Los que ya tuvimos el privilegio de estar en esta primera, queremos también repetir. Quienes no han tenido el privilegio de tener estas charlas con Juan y con sus invitados, que como en esta noche, Zaira, Gabriel han leído unos textos extraordinarios. Espero que puedan inscribirse en el próximo curso. Para cerrar, pues agradecer, ¿no? Agradecer a Zaira, que además es una gran anfitriona, Gabriel, con este texto tan profundo que todos disfrutamos, y que yo me comprometo a subirlo al chat para que podamos leerlo con la calma que requiere. Y para cerrar, agradecerle a Juan, y le cederemos ahora la palabra para unas últimas palabras, darle un reconocimiento de parte de SAC por el curso y por esta primera cátedra. Te dejamos entonces la palabra, Juan. Vale. Hola, buenas noches. Soy Gabriela Gutiérrez. Bueno, yo no soy arquitecto, soy CEO de mi hogar. Y bueno, yo te conocí a ti, Zaira, cuando eras una niña prácticamente con unas mallitas de ballet. Y me conmovió mucho escuchar tu relato cuando vivías en tu casa con las escaleras de caracol. Conozco a tus papás a través de mi esposo y con el paso de los años. Es una amistad muy genuina, muy verdadera y los quiero mucho, tú lo sabes. Felicidades, porque como le estaba diciendo a tu mamá ahorita, has creado magia, haces magia con tu espíritu, con tu carácter, con tu autenticidad. Felicidades, vas a llegar muy lejos, Zaira. Tienes mucho talento, eres bendecida. Y bueno, yo quisiera agregar algo de lo que hablaron de las casas. Yo voy a hablar particularmente de mi casa de niña. A mí me pasó algo muy curioso porque en mi casa de niña era una casa grande que tenía una alberca. Y ahorita que empezaron a hablar del deseo, de las casas, del espíritu, reviví mucho mi infancia. Y hace poco, mis papás rentan ahora la casa para una escuela de enfermería. Entonces pasé el otro día y toqué y les dije, oye, yo viví aquí, ¿puedo pasar? Y me dijeron, sí. Y empecé a recordar, cuando en el momento en que subí las escaleras, empecé a recordar el olor a rayán. Y yo agarraba los arrayanes de mi balcón y me los comía. Empecé a recordar el olor de jazmín, porque había un jazmín en el jardín, junto a la alberca. A mi papá le encantaba hacer el pasto con mis hermanos y empecé a recordar el olor de pasto recién cortado. A mi mamá le encantaba hornear y empecé a recordar el olor a sus pies recién horneados.
Y eso es maravilloso porque esos recuerdos quedan. Y lo que decía el señor Gabriel, ¿no? Pues todos quisiéramos morir en nuestra casa, en nuestro cuarto, con nuestra gente. Y finalmente, hogares donde tú llegas, donde tú haces y lo que tú creas. Y eso es magia. Felicidades, Aira, porque has creado magia. Felicidades. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a todos por sus palabras. De mi parte, de verdad es un honor estar aquí. Nada más quiero cerrar con el tema de la belleza. Tal vez no lo subrayé. Estamos en un lugar, una belleza impresionante. La casa debe de ser belleza. La belleza es subjetiva, definitivamente, pero no es lo mismo estar en un salón de porcelanato con un foco blanco encima que aquí. Es verdad, pero pasa. Y está comprobado, no sé si cuantitativamente o no, en nuestro entorno nos afecta en nuestra salud, en nuestras decisiones, en nuestro bienestar, en nuestras relaciones, en nuestros pensamientos, en todo. El entorno es todo. Como dijimos originalmente, el entorno que controlamos, que podemos controlar, es nuestro microcosmos, que es nuestra casa. Ahí somos reyes y señores, reinas y señoras. Podemos hacer lo que queramos. Eso es un lujo. Crear nuestro paraíso, nuestro pequeño universo. La otra, quisiera más insistir del arraigo. El arraigo es lo más importante. No se pierde el origen, se pierde la historia, quedamos totalmente en un limbo. Somos totalmente manipulables y nos volvemos totalmente mercancía, totalmente incontrolables por las grandes empresas, por los gobiernos, por todo. Ya no tenemos historia. De repente hay gente que dice, no, eso es de viejitos, eso es que es el que, yo soy moderno, yo el otro. Se entiende una parte y a veces, como dijimos, no caben las cosas, pero nunca hay que perder el vínculo. Como mencionamos, los guardianes de la memoria se van muriendo o la van perdiendo. Hay gente que va perdiendo la cabeza. De repente, cuando queremos reconstruirla, va a ser algo abstracto, va a ser del archivo de notarías o de alguna foto antigua, no sabemos ni quién es. Rápido lo olvido. Nos olvidamos, o sea, no conocemos a nuestros bisabuelos, no sabemos nada de ellos, quién se la jugó, quién se casó, por qué llegó, quién embarazó a quién, digo, es muy rápido. Es lo que decía yo del retrovisor de la vida. Y entonces por eso tenemos que llevar registros, transmitir y guardar y honrar. Muchas gracias. Bueno, yo adrede quise mencionar algo al final, para ya después tomarnos todos los tequilos necesarios, que es también lo que los arquitectos nos pasan, ¿no? Hacer casas, a mí me ha tocado hacer, no sé, 2, 3 decenas de casas, no muchas, pero cada casa que uno piensa y proyecta y desarrolla, pues es un ejercicio de habitación, de cohabitación, casi con los propietarios, con los patronos. Ahora el cliente me disgusta, entonces les digo patronos. Y es un ejercicio apasionante, dificilísimo y peligrosísimo. Es meterte en el alma de la mamá, los niños, quien esté siendo señora, quien esté siendo la casa. Y es un ejercicio de tanto riesgo que tenemos fortuna, salimos gratificados y le damos una buena casa, pero si no, es un fracaso que es muy grave, porque afecta a ceros, afecta a familias, afecta. Entonces, cuando se triunfa y se logra cumplir el deseo y no habitar ahí, entonces es algo que justifica el ser arquitecto. En este número de personas que estamos reunidos, tengo la fortuna de tener por lo menos 2 entes a los que les he hecho su casa. Graciela Rangel, que hablaba de la casa esta de Pedro Castellanos, que arreglamos entre los dos. José Dávila. Y los dos proyectamos e hicimos una casa en el Camino San Gabriel, no lejos de Tapalpa.
Y en ambos casos, bueno, es apasionante. El caso de José, un eso que sigue creciendo, que sigue ramificándose, que sigue siendo más complejo y más interesante con los años, que para mí ha sido un privilegio. Por Alberto Carlos y yo les decimos a las gentes que se nos acercan para que les hagamos cosas, casas particularmente. Tú dime lo que quieres y yo te lo dibujo. Porque teniendo la gran lección que uno aprende a fuerza de madrazos, sin sabores y de eventuales triunfos, es la humildad. Nosotros tendemos a la arrogancia, tendemos a pensar que sabemos todo, que podemos componerle y ser como Marco Aldaco, que les decía hasta cómo comer, qué beber, cómo acomodar las pantuflas, ¿no? No es que fuera arrogante, era su estilo, pero la humildad de acercarte con gente y oír realmente lo que quieren, lo que desean, nos haría vivir más contentos. Eso es un ejercicio que es común a todos, arquitectos y no arquitectos. Acordémonos, la ciudad es la casa grande de todos. Es una casa la ciudad, por más que no lo parezca muchas veces, ¿no? Por más que sea ingrata, y va a ser fea, va a ser peligrosa. Es nuestra casa. Y los responsables de esa casa somos nosotros. Es una casa de casas. O sea, Esteban Morales nos enseñó eso para toda la vida y Javier Pagas, que está aquí presente, puede atestiguarlo. Siempre nos dijo que la ciudad era la casa de todos. Y tal, y su ejercicio de Morales a lo largo de su vida fue exactamente eso, fue su ejemplar. Mira, hablando de Luis Barragán, pues hay una lección inmensa en ver simplemente cómo él mismo se habitó y habitó su casa y la fue transformando a través de los años, convirtiendo en una especie de laboratorio de la belleza. Gabriel, o sea, la belleza es un elemento esencial de una casa. Si no hay belleza, no te voy a decir que no hay casa. Entonces, bueno, finalmente quiero volver a agradecer profundamente a Gabriel por la preparación, la dedicación, el profesionalismo, profundidad con la que nos ha ilustrado. Ya dijo Eugenio Arriaga que va a subir el texto a un chat. Está abierto para que se puedan escribir de la Cátedra del Deseo. Y bueno, venir desde México, hacer todos los trabajos. Hay una serie de ilustraciones, además, que no se pudieron pasar, pero que ya podremos subir también a Internet. En fin, mi infinito agradecimiento a mi amigo Gabriel. Y qué decir de Zaira. Si ahorita le antecedió la palabra Gabriela, ya, Zaira es una maga. Convierte las cosas en algo echado y pensado, realmente muy bello. Esta casa es un ejemplo. En manos de otra gente sería un desastre. Sería tristona, sería desperdiciada, sería... Pero ella logra que ella, viviendo solita en esta gran casa, habite con toda plenitud, la haga vibrar, la haga entregarnos cosas que no esperábamos. Y el hecho de que ella haya tenido la iniciativa, aquí fuera el remate de la Cátedra del Deseo, hubiéramos una sesión de amigos, de apasionados, de gentes que estamos buscando. Parece un gran privilegio y de verdad es todo mi agradecimiento, mi cariño para Zaira y también mi cariño para todos ustedes y el agradecimiento de que hayan venido. Y pues ahora sí, como dije, hay tequila y hay otras cosas y vamos platicando. Muchas gracias.